Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola compañeros y compañeras, estamos en un nuevo programa de Aten Capital, hoy con Angélica Lagunas, secretaria general de Aten Capital. ¿Cómo andás, Ángel? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Unas semanas removidas, ¿no? Una semana muy importante porque estamos en el medio de la organización y de la concentración para enfrentar hoy, digamos, los vetos del gobierno nacional, que claramente pretende terminar con la universidad pública y terminar con la salud pública, con un hospital que es como el Garrahan, modelo no solo en la Argentina, donde van todos nuestros niños y niñas a curarse de enfermedades muy tremendas, sino también de Latinoamérica. Entonces, hoy contra los vetos y contra la motosierra, ya estamos arrancando la marcha para decir abajo los vetos, todo el plan de ajuste de Milei y que este gobierno la corte con pretender que paguemos la crisis los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, nosotros convocamos a un retiro, así que ya estamos arrancando la marcha. Lamentablemente no hubo una convocatoria de las centrales sindicales a paro como debería. Pero bueno, hoy tenemos varios temas y queríamos empezar por una situación muy triste, muy dolorosa, que ocurrió en una escuela, de una estudiante de una escuela de acá de Neuquén, y bueno, te quería pedir que lo comentes. Sí, 3 situaciones voy a comentar que nos están, digamos, tocando de lleno, irrumpen en las escuelas porque son situaciones sociales complejas que atravesamos. Una de ellas, Jessica. Acabamos de despedir a Jessica, una estudiante del CFP número 3, Saludamos a toda la comunidad educativa, a los compañeros y compañeras trabajadores de la educación, porque Jessica es el ejemplo de la vulneración de los derechos y del abandono que sufrimos las mujeres en este sistema y por esta justicia y este sistema patriarcal donde claramente nos dejan solas y se lleva adelante el último eslabón, el más grave de todos, de la violencia de género, en este caso el femicidio. Ángel, para los que no viven en Capital, ¿dónde queda el CFP3? El CFP3 queda en la meseta, digamos, o sea, toda la parte de la población quizás más relegada, ¿sí? En la ciudad neuquina, más vulnerada, compañeras estudiantes, digamos, que han llevado adelante denuncias y que recién tenían turno en la justicia para el mes de noviembre. Qué vergüenza. O sea, claramente Jessica es víctima de este sistema que nada hace por las mujeres que vienen denunciando, pero que actúan muy livianamente en otros casos que ya vamos a trabajar. Entonces, nuestro saludo a la familia de Jessica, nuestro saludo a toda la comunidad educativa y particularmente a sus trabajadoras de la educación y sus profesoras y profesores que hoy estuvieron, digamos, despidiéndola. Lamentamos profundamente que una vez más las víctimas las estemos poniendo nosotros y nosotras. Y por otro lado, Luciana. Luciana se cumplieron 14 meses que está desaparecida, ¿sí? Incluso esta semana hicimos una denuncia en el Fuero Federal para que tomen la investigación, que la busquen y que nos digan dónde está y qué hicieron con Luciana. Con la madre de Luciana, con las compañeras que han formado una red, digamos, y una multisectorial en apoyo, digamos, a la búsqueda de Luciana y para que nunca más una estudiante de ninguno de los niveles y modalidades desaparezca como si la tierra lo hubiese tragado y nada sabemos de ella. Por Luciana queremos que se busque y hacemos responsable, por supuesto, al gobernador de la provincia, a la ministra de Mujeres que está en plena campaña y nada Julieta hecho. Corrosa, ¿no? Julieta Corrosa y nada hecho por buscar a Luciana. Y por último, el otro caso que golpea claramente en nuestras instituciones, el niño M. El niño M fue arrancado de los brazos de su madre hace ya un mes. Casi un mes, sí, ¿no? Casi un mes, el 20 se cumple un mes, con un operativo policial tremendo. Quizás el operativo que tendría que haber cuidado a Jessica para que no pierda su vida. Pero acá usaron toda la fuerza policial y de la justicia para ir a arrancar a un niño de los brazos de la madre. No sabemos dónde está el niño M. Queremos saber dónde está. Queremos que nos digan, porque el jardín no recibió ningún pedido de pase.
para el jardín sigue siendo un estudiante del jardín. Por lo tanto, queremos saber dónde ¿Quién está. es el juez que estuvo a cargo de esta situación? El juez Stornini. Nosotros venimos denunciando a las autoridades judiciales que llevaron adelante el operativo, a la defensora. Es Speroni y de la jueza niños. Stornini, ¿no? Perdón, Speroni y Stornini. ¿Por qué? Porque fueron los responsables de semejante situación y son los responsables que ya prácticamente a un mes no sabemos dónde está el niño. Y esta madre desesperada sigue buscándolo y sigue insistiendo en que todas las instituciones que tenemos algo que ver, como el Jardín 65, tiene que realizar la denuncia correspondiente para exigir que digan dónde está. Claro, porque ese no está niño. asistiendo al jardín Porque que fue no está durante el tiempo. asistiendo. Cada vez que un niño no asiste a una institución, tenemos la obligación de, ante la Defensoría, decir: este niño, esta niña no asiste. Eso lo Por saben favor, todas las docentes, pongan ¿no? en pie todos los dispositivos necesarios para saber qué está ocurriendo, porque claramente si no está accediendo al derecho a la educación, tiene ese derecho vulnerado. Entonces, también por esta grave situación, el día sábado se va a llevar adelante a las 5 de la tarde una volanteada en la feria que está alrededor de lo que es la Feria del Libro. Vamos allí con un volante también a seguir buscando al niño, a repudiar el operativo y a exigir la restitución del niño a su casa, a su barrio, a su jardín y con su madre. Muy importante todo lo que has dicho. Bueno, el gobierno y el Estado son responsables en todas estas situaciones y mostraste la doble vara de la justicia, ¿no? Así es. Donde tenían que actuar no actuaron, liberando zonas, ¿sí? Y donde tienen que poner todo el peso no lo hacen. Así actúan porque claramente es una justicia machista, patriarcal y de clase. Por lo tanto, sabemos lo que es esta justicia, pero no dejamos de señalarlo para que todos los integrantes de esta sociedad sepan de qué hablamos cuando hablamos de que esta justicia no va a tener fallos ni justos, ni mucho menos fallos que garanticen derechos de los sectores más vulnerables. A no ser que luchemos como estamos haciendo. Bueno, muchas gracias, Ángel, por este informe y decíamos la solidaridad. Quédense un ratito más porque ahora vamos a abordar un tema particular de los docentes, pero de los estatales, que preocupa a los trabajadores, que es salario. El gobierno nos obliga a trabajar enfermos y el salario no alcanza. Que el presentismo pase al básico por la reapertura de la mesa salarial ya para todos los estatales. Aten Capital, en lucha. Afiliate a ATEN, el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Recuperemos ATEN para construir un sindicato provincial, independiente, democrático y de lucha, que derrote el ajuste de Milei y Figueroa en defensa de la educación pública, el salario, la jubilación y las condiciones laborales. Pedirle la ficha a tu delegado, delegada o referente. ATEN Capital, en lucha. Los salarios están en 1 millón de pesos. Los alquileres, 700.000 pesos. No alcanza para vivir. Reapertura de la mesa salarial ya para todos los estatales. Aten Capital, en lucha. Estamos en calle Roca 1831, de 8 de la mañana a 20 horas. Búscanos en la web y en todas las redes como Aten Capital en lucha. Volvemos en el programa de Aten Capital, estamos con la compañera Angélica Laguna, recién escuchábamos sobre graves situaciones de femicidio y bueno, el accionar de la justicia y ahora queríamos hablar de mesa salarial, algo que se necesita mucho, ¿no? Algo que se necesita mucho y algo que estamos llevando adelante una campaña muy importante. Si hoy el gobierno ha salido a anunciar que después de las elecciones va a convocar a mesa y si los sectores de Aten provincial, como por ejemplo, digamos, que dirigen nuestro sindicato, pero de otros sindicatos estatales, también empiezan a hablar de la importancia de la mesa convocada, esto solo es posible por la campaña que llevamos adelante, que comenzó con una juntada de firmas pidiendo asambleas. Lo recuerdo, sí. Más de 4.800 firmas le presentamos a la Comisión Directiva Provincial. Prosiguió con una asamblea enorme de más de 1.500 compañeros y compañeras que fue una asamblea muy criticada por la conducción provincial, intentando aplicar un estatuto, digamos, reformado entre 300 en Chosmalal, maniatando a las seccionales para que
claramente no puedan definir ni acciones, ni convocar asambleas, ni ningún mecanismo deliberativo que ponga en discusión lo que la Comisión Directiva Provincial no está haciendo. Ay, pero ellos en la campaña no habían dicho de reapertura de la mesa salarial. Ellos lo dijeron como una engaña pichanga, ¿verdad? O sea, atrayendo el voto, porque hay un problema concreto, Angélica, que es que el salario no da más. Las compañeras y compañeros en las escuelas hoy están cobrando un salario del que recién inicia de alrededor de 1.080.000, 1.090.000 pesos, de los cuales claramente quien recién se inicia en la docencia seguramente tiene hijos pequeños, seguramente alquila porque hay un déficit habitacional muy grande, y un alquiler hoy como mínimo estamos hablando de un piso de 700.000 pesos. O sea que con un turno solo se paga el alquiler. ¿Qué es lo que está sucediendo? El salario no alcanza, la situación económica del país, producto del estallido ahora del dólar, de la derrota del gobierno nacional y toda la corrida económica que empieza a existir, tiene su correlato en las góndolas. Aumenta absolutamente todo. O sea, hoy el precio de la canasta familiar ha tenido un incremento importante que tiene que ver con la devaluación que se llevó adelante con el aumento del dólar y con la pérdida del poder adquisitivo que tenemos producto de esta devaluación. ¿Pero qué pasa con el IPC? ¿Qué pasa con el IPC? El IPC, dime qué mides, te diré cómo nos vas a seguir bajando los salarios. El IPC solo mide una canasta, digamos, que no contempla prácticamente, o si los contempla en un porcentaje muy chico, los alquileres, ¿sí? Los gastos de telefonía, los gastos de comunicación. No contempla gastos básicos que hoy forman parte, digamos, en un porcentual muy importante de nuestros gastos en cada una de las familias. Por ejemplo, los servicios no están contemplados en el porcentaje que debieran ser contemplados por lo que significan en el presupuesto de cada familia. Entonces, el IPC termina siendo un porcentaje muy por debajo de lo que verdaderamente gastamos por mes. Si a eso le sumamos que el IPC se cobra cada 3 meses, claramente tenemos una pérdida. Siempre vamos muy por detrás de lo que necesitamos para vivir. Por eso, si bien la conquista de la mesa y del debate de que se necesitaba reabrir ha sido nuestra, porque recordá que cuando lanzamos la medida de lucha, con la jornada de lucha y una inmensa movilización y la asamblea, la crítica de la conducción provincial es: no es momento para nada, porque no vamos a lograr reabrir la mesa. No es momento, decían, claro. No es momento. O sea, si volvemos a recuperar los videos de ellos, ese era el eje. No es momento, solos no vamos a poder. Bueno, sin embargo, y las maestras ganan bien. Y las maestras ganan bien. No, esa es el capítulo 2 de la estafa, ¿verdad? El capítulo 2 de la estafa es un gobierno lanzando una campaña que dice reapertura de la mesa después de la elección. Por eso nosotros queremos ser taxativos. La reapertura de la mesa es ahora, porque ahora no les alcanza a las maestras para vivir, porque ahora no llegan a la segunda semana del mes, porque ahora están viviendo lo que significa esta persecución con CISO y con salud ocupacional, que no solo descuenta cada vez más salarios y niega el acceso al régimen de licencia, sino que también está negando poder acceder al doble turno. Que si bien no lo defendemos porque es la flexibilización laboral, la, digamos, imposibilidad de todo, de tener una cabeza sana, bueno, pero claramente lo necesitamos para vivir porque el salario no alcanza. Ante toda esta situación, la mesa es ahora, no puede ser después de las elecciones de octubre. Tiene que ser ahora. Cualquier dirigente sindical pediría eso, ¿no? Cualquier dirigente sindical, porque además hay que tener en claro una cosa. Neuquén ISATE y el gobernador Rolando Figueroa, que se ha puesto a la cabeza de esta elección, que necesita ganarla y que necesita ganar la mayor cantidad de escaños en el Congreso, lo hace, digamos, a sabiendas de que tiene la posibilidad en tiempos de calma garantizados por la conducción provincial. Es ahora es cuando ellos deberían decir no solo la mesa ya, sino asamblea ya. Porque los dirigentes sindicales, y acá viene la segunda estafa, nos están diciendo lo mismo que el gobierno. ¿Qué dice el gobierno en su campaña que largó diciendo mesa en octubre? Nos dice que somos los mejores sueldos del país, sin tener en cuenta que en Neuquén todo el costo de la vida está hecho para los trabajadores petroleros, que cobran mucho más que la maestra con el 1.090.000. Por lo tanto,
nuestros salarios, si bien son altos comparados con otra jurisdicción, tienen en sus espaldas, digamos, el peso de vivir en una provincia absolutamente cara. Por lo tanto, nuestros salarios no son los mejores del país, claramente no lo son. Entonces, no solo rechazamos ese discurso del gobierno, sino que lo rechazamos en manos de la burocracia sindical, que claramente quienes dicen que son salarios buenos, cobran entre 7 y 8 millones. Se reían cuando vos hablaste del salario en la Asamblea de Memoria y Balance, que bueno, hay compañeras haciendo Uber, vendiendo, se reían, ¿no? Así es. Eso me llamó mucho la atención, no solo por la inmadurez, sino por lo despegado que están de las bases. Muy despegados, porque no solo se reían cuando señalábamos las compañeras, cuando nosotros decimos las compañeras están haciendo Uber. Es verdad. No es que lo inventamos para dar lástima y pedir una mesa. Es la realidad que viven nuestras compañeras todos los días. A nosotros nos llaman diariamente 2 o 3 compañeras en una situación de angustia tremenda, porque no consiguen doble turno y no llegan a cubrir ni siquiera el 40% de los gastos de su presupuesto. Esa es la situación que atravesamos. Entonces, que los dirigentes sindicales planteen y se burlen de esta situación y planteen que ganamos bien, lo hacen desde su lugar de comodidad y desde su lugar de privilegio, porque ellos sí ganan 8 millones, como deberíamos en todo caso ganar todos para poder realmente con un cargo vivir bien. Entonces, acá claramente hay que decir que hay que romper esta unidad que tienen con el gobierno, de decir que todo está bien, hay que romper con la lógica del IPC trimestral, porque eso no alcanza, hay que plantear de verdad que las asambleas debatan qué vamos a ir a pedir. No queremos que nos diga ni Guagliardo, ni Fanny Mansilla, ni Salazar que van a ir a pelear a la mesa solamente por la continuidad del IPC trimestral. Eso es ya perder y recontra perder. Tenemos que ir a pelear por el IPC mensual, pero antes tiene que haber un incremento en el básico para recuperar lo que hemos perdido, ese poder adquisitivo que hemos perdido. Hoy ninguna maestra de grado debería cobrar menos de 2 millones. Ninguna debería cobrar menos que eso, la que recién se inicia. Y de ahí para arriba respetando el escalafón. ¿Y qué hacemos con el presentismo? El presentismo, bueno, primero entonces, aumento en el básico para recuperar. Segundo, basta de presentismo. Ese presentismo que ha cambiado nuestras condiciones laborales, que nos castiga y nos hace ir a trabajar enfermas y que nos impide que tengamos acceso al régimen de licencias y al doble turno. Entonces, esa suma, que es una plata que ya está presupuestada, que la pongan en el básico. Presentismo al básico. Presentismo al básico, no hay ninguna discusión. Por eso no quieren hacer asambleas, porque hasta sus propios afiliados de distintas seccionales de la provincia no quieren saber más nada con este presentismo macabro que ha cambiado nuestras condiciones y nos ha llevado a elegir qué día no ir a trabajar y a medirnos solamente para cobrar esa suma porque la necesitamos. Y obligándonos, hay compañeras que están quebradas en su cuerpo, digamos, y tienen que ir a trabajar igual porque se les levanta la licencia. Entonces, basta de presentismo. Y por otro lado, claramente, tenemos que discutir los mecanismos democráticos de Aten, porque la Asamblea de Memoria y Balance no discutió en ningún momento avanzar en explorar otros mecanismos. ¿Qué dicen cuando dicen explorar y avanzar en mayores mecanismos democráticos? Están hablando de la encuesta. Esta conducción... La encuesta en papel trucha. Exacto. Esa que hicieron. Esta conducción entregada e integrada al gobierno le quiere garantizar otro año de paz social y quiere garantizar que la nueva secretaria general no comience un año con conflicto porque claramente va a ser superada por las asambleas de toda la provincia, incluido de las seccionales que ellos dirigen. Eso es lo que quieren evitar. Ahora, no podemos permitir nuevamente esas encuestas. O sea, que todo el mundo encuestas. muy alerta porque se juega el salario quizás del año que viene, ¿no? Totalmente. Es que la idea de la mesa que tiene el gobierno y la que tiene la conducción provincial no es de la necesidad. Por eso nosotros decimos ya la mesa, no en octubre. No para garantizar un inicio en paz, sino para garantizar un salario acorde como el que necesitamos para vivir. Y eso tiene que calar muy profundo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer asambleas muy grandes, porque tenemos que
digamos, poner allí con mucho peso qué es lo que nos ocurrió este año. Este año los compañeros y compañeras ven que sus salarios cada vez perdieron más y la pasaron muy mal y todos esperaban una nueva mesa, ¿no? Porque creían, bueno, el año pasado se arregló esto, bueno, y basta de sumas en negro. Que no nos conformen con un bonito que lo gastamos en la mesa de Navidad o de Año Nuevo. No, porque eso significa plata para hoy o pan para hoy y hambre para mañana. Y rechazar las encuestas, ¿no? Porque la gente a veces piensa que es esta discusión si encuestas, asamblea, multicolor, pero va de la mano. Porque si nos meten las encuestas, nos meten la rebaja salarial. Totalmente. Nosotros claramente estamos planteando ir a fondo con todas las denuncias, incluido en el marco de las instituciones que así lo permiten para, digamos, poder poner en evidencia que se está yendo a un cambio del estatuto que ellos mismos modificaron para arrancarle al gobierno lo que necesitamos y no ir a pedir migajas, ¿sí?, cuando los dirigentes tienen grandes privilegios por haber sido colocados allí en puestos de lucha. No queremos más esos privilegios, porque está claro que nos atan y nos han atado, ¿sí?, a ser correa de transmisión del ajuste que quiere aplicar el gobierno. Y por supuesto que todo esto que estamos trabajando tiene que tener su correlato en la asamblea que convoquemos. Tenemos que ser miles marcándole la cancha a esta conducción. Miles diciendo que el presentismo pase al básico, miles planteando que el IPC tiene que ser mensual, miles planteando que antes de todo eso tiene que haber una recuperación salarial, porque el salario tiene que alcanzar para vivir y no nos tiene que hundir cada vez más bajo la línea de la pobreza. Y miles defendiendo la asamblea y los métodos democráticos, no para que decidan los dirigentes con encuestas truchas, sino para que decidamos nosotros, porque estamos discutiendo nuestro salario, nuestra fuente de vida durante todo un año, como es lo que quieren hacer. Entonces es muy importante que nos organicemos, que estemos alertas y que pongamos, digamos, bien las orejas, la vista y todos nuestros sentidos atentos a las maniobras de la burocracia para continuar, digamos, con sus acuerdos con el gobierno y dejando de lado los intereses de quienes representan. Ángel, y antes que terminemos el programa, bueno, se explicó completamente, digamos, toda la situación salarial de los trabajadores de la educación. Esto también implica a otros trabajadores, porque los estatales también están mirando qué pasa con los docentes. Te quería preguntar sobre eso y te quería preguntar porque en Aten Capital seguramente haremos asamblea presencial para esa discusión. ¿Qué pasa con los compañeros que quizás le dan la encuesta en otra seccional? ¿A qué los llamamos que hagan, no? Porque consideramos que van a combinar la asamblea con la encuesta. Sí, en primer lugar, decir que claramente el gobierno ha salido a decir que hay mesa para todos los estatales. Claro. Cuando nosotros hicimos una conferencia de prensa hace pocos días para lanzar la convocatoria al 12, esa marcha que hicimos en el marco de una jornada nacional de lucha convocada por el plenario del sindicalismo combativo, allí claramente expusimos que lo que estamos pidiendo es la reapertura salarial, no para arreglar nuestra cosita de los docentes y ser corporativos. Pedíamos la reapertura de la mesa salarial para todos los estatales, porque las penurias de los docentes, de los trabajadores de la educación, es la penuria de todos los estatales, de los trabajadores de los hospitales, de las salitas, de los trabajadores de acción social, de todos los que ven cómo día a día pierden con el salario porque avanza una situación económica que es adversa a nosotros. Pero también claramente decimos que esos compañeros y compañeras, no trabajadores de la educación, llegado el momento de las asambleas, hay que venir a la asamblea. Tenemos que dar el presente con nuestro cuerpo, con nuestra mano levantada, porque es de esa manera donde le ponemos el límite a toda la burocracia sindical que quieren llevar a que Aten sea otra cosa y no la que hemos construido en más de 43 años. Y decir eso es rechazar la encuesta. Nosotros tenemos que rechazar cuando nos vengan con encuesta. No hay que llenarla, nada. No hay que llenarla, hay que decirle convoquen asambleas. Claro. Muchachos y muchachas del TEP, convoquen asambleas, porque con encuestas truchas lo único que hacen es afianzar su acuerdo con el gobierno y seguir entregando derechos. Y nosotros queremos organizarnos, movilizarnos, ir a la asamblea, debatir para defender los derechos conquistados, pero eso solo va a ser con lucha, en la calle y con medidas de fuerza, que es lo que siempre hacemos en nuestra historia de Aten de más de 40 años,
y toda la conquista que tenemos. Por eso, a no perder derechos, a seguir conquistando, pero todo eso también superando a la burocracia sindical que nos quiere allí quietitos y abajo, controlados, para que no digamos ni disputemos lo que necesitamos. Bien, si participás, eso es posible, digamos, no es reemplazable, nadie se puede reemplazar, tenemos que participar, así que te llamamos a participar como trabajador de la educación. Muchas gracias, Angélica. Les pedimos que nos ayuden a compartir, a darle me gusta al programa, porque se ha dado una información completa de la situación que atravesamos las y los trabajadores de la educación. Y nos vemos la próxima semana. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.